Buenas noches, profesora. Bueno, la homeostasis. La homeostasis es una forma en la cual nuestro cuerpo mantiene en equilibrio las diferentes sustancias químicas o líquidos del cuerpo. Bueno, nosotros tenemos dentro del cuerpo, tenemos dos tipos de líquido, líquido intracelular y líquido extracelular. Intracelular quiere decir que se encuentra dentro de las células. Extracelular quiere decir que está por fuera de las células. Dentro de los líquidos extracelulares tenemos, por ejemplo, la linfa, que se encuentra en vasos linfáticos, tenemos el plasma, que se encuentra en vasos sanguíneos, tenemos el cefalorraquídeo, que se encuentra dentro o alrededor del céfalo o de la médula espinal, tenemos el líquido sinovial, que es el líquido que se encuentra en las articulaciones. Todo esto se mantiene en equilibrio por medio de un sistema que es la retroalimentación. La retroalimentación está compuesta por tres factores. El primero es el receptor, el segundo es el control, el centro de control, y el tercero es el efector. El receptor es aquel que es el que, por ejemplo, vigila, se fija que no haya ningún problema, controla que esté todo bien. Cuando este receptor descubre que hay algún tipo de factor que está modificando el balance de los líquidos, lo que hace, o de las sustancias, lo que hace es manda un mensaje al centro de control por medio de una vía aferente. Esta vía aferente lo que hace es informa al centro de control que hay un problema que está elevando o que está disminuyendo estos parámetros normales en los cuales debemos manejar nuestro cuerpo. El centro de control evalúa el problema, se fija cuál es la forma más rápida o cuál es el sistema más rápido para poder ayudar a que esto vuelva a ser normal, vuelva a su funcionamiento correcto, que puede ser por medio de, por ejemplo, un sistema endocrino, que es por medio de hormonas, o un sistema nervioso por medio de impulsos nerviosos. Y lo que hace es envía un mensaje al efector, que es el que pone en práctica la respuesta del centro de control, y este mensaje que vuelve al centro, al efector, este mensaje se llama vía efector, vía eferente, perdón, vía eferente. Esta vía eferente lo que hace es eso, manda el mensaje o la respuesta para que todo vuelva a su normalidad. Luego tenemos dos tipos de retroalimentación. Está la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es aquella que cuando nuestro cuerpo aumenta, ayuda a que baje el valor normal y vuelva a los parámetros. Pero es eso, la retroalimentación negativa es cuando aumenta, lo que ayuda es a disminuir. En cambio, la retroalimentación positiva es cuando los parámetros fueron por debajo y se produce algo que o detiene esta disminución o que provoque el aumento para volver a un parámetro normal. Bueno, después de esto tenemos diferentes factores. Por ejemplo, uno puede ser el factor genético, algo que no tenemos nosotros, sino que nos heredaron nuestros padres como cuando nos dieron los genes, o sea, cuando nos hicieron, básicamente. Después tenemos otro factor que es el ambiental, que es algo que es externo a nosotros, como por ejemplo puede ser cuando alguien se pone a fumar en un lugar donde nos encontramos nosotros, o pausa un auto rápido y nos asusta. Entonces todos esos son factores externos, algo que nosotros no podemos manejar. Luego tenemos los factores que son propios. Esos factores que son propios, por ejemplo, es cuando nosotros lo hacemos por medio de la alimentación, por medio del ejercicio. Hay diferentes factores que pueden ayudar a que nuestros parámetros varíen, que suban o que bajen. A su vez tenemos nuestro cuerpo se divide en diferentes regiones. Tenemos la de la cabeza,
que está compuesta por la cara y el cráneo. Tenemos el cuello, que es donde soporta la cabeza y es la unión con el tronco. Tenemos al tronco, que está compuesto por el esternón, por las costillas, las columnas, por las vértebras, por las vértebras, eh, por las vértebras y por el abdomen y la pelvis. Después tenemos los miembros superiores, que son los que se unen al tronco, que está compuesto por hombro, axila, brazo, antebrazo y mano, y está compuesto también por los miembros inferiores, están unidos al tronco, y está compuesto por nalgas, muslo, pierna, tobillo y pie. Estos lo que hacen es, se estudian para hacer estudios o para poder estudiar el cuerpo mejor. Lo que se hace, se estudia por diferentes planos. Por ejemplo, tenemos el plano sagital. El plano sagital lo que hace es divide en derecho e izquierdo. Tenemos el plano medio sagital o mediano, que es cuando divide a la mitad exactamente en la parte izquierda y la parte derecha tienen el mismo tamaño. Tenemos el plano parasagital, que es cuando es paralelo al medio, quiere decir que corta un pedazo más cortito del derecho y un pedazo más largo del izquierdo, o un pedacito más largo, más corto del izquierdo y más largo. Es exactamente lo mismo, pero es paralelo al medio. Después tenemos el plano transversal, que el plano transversal lo que hace es nos corta al medio en la parte superior y la parte inferior. Tenemos el plano coronal o frontal, que nos corta del costado, entonces en 90 grados, y tenemos el plano anterior y posterior. A su vez también tenemos el plano oblicuo, que es un corte distinto, en un ángulo distinto a 90 grados en nuestro cuerpo. Después tenemos determinados términos, como por ejemplo el ipsilateral, que es cuando une dos órganos. Por ejemplo, la vesícula biliar y el colon ascendente, que están unidos porque este va así y este va así, o sea, por el mismo plano. Tenemos el plano medial. El plano medial es eso, el medio de las personas. Después tenemos proximal, próximo y distal, proximal. Proximal quiere decir que es próximo al tronco o próximo al nacimiento de la extremidad, y distal es eso, la parte opuesta. Es distante al nacimiento del miembro o distante al tronco. También tenemos diferentes cavidades. Tenemos diferentes cavidades. Ajá, esa parte no me acuerdo. Diferentes cavidades. Bueno, tenemos la cavidad pericardial, que es donde está el corazón y el líquido. Pleural, que es donde están los pulmones. Mediastino, el mediastino es la parte media de los pulmones. El mediastino se divide en cuatro. El mediastino superior, que es donde está el callado aórtico. El mediastino inferior, que es donde está el corazón. El mediastino anterior, que es donde está un órgano que se llama timo. Y el mediastino posterior, que es donde baja el esófago, parte de la arteria aorta y venas. También tenemos la cavidad abdominopélvica. La cavidad abdominopélvica está cortada por una línea imaginaria. Esta línea imaginaria divide el abdomen de la pelvis. En el abdomen tenemos hígado, estómago, vesícula biliar, gran parte del intestino grueso, el intestino delgado, y tenemos en la parte pélvica aparato reproductor, vejiga y resto del intestino grueso. A su vez, esa cavidad abdominopélvica va desde el diafragma hasta la ingle y está recubierta por músculos abdominales.
Em, También tenemos las membranas. Las membranas lo que hacen es protegen, sostienen o separan a los diferentes órganos. Todas tienen líquido lubricante para que los órganos no sufran de algún tipo de roce o de abrasión por la fricción. Y según donde se encuentre la membrana serosa, es el nombre que toman. Por ejemplo, tenemos la membrana serosa pleural, la pericardial y la peritoneal. La pleural, todas se dividen en visceral y parietal. La pleural visceral es la que protege a los pulmones. La pleural parietal es la que reviste el diafragma. La del corazón. Pericardial es la que, visceral es la que reviste el corazón, y la pericardial parietal es la que reviste las paredes torácicas. Luego tenemos la peritonitis parietal. La parietal es la que está por debajo del diafragma. La parietal visceral, peritoneal, no. Visceral es la que recubre todos los órganos del abdomen, y la peritoneal parietal es la que recubre la parte de abajo del diafragma. Y perdón, pero me olvidé casi todas las cavidades. Después tenemos bueno, sigo porque no me acuerdo. Tenemos también bueno, el cuerpo está compuesto por 126, 206 huesos, de los cuales 80 se encuentran en el esqueleto craneal, que básicamente es todo lo que es cara, cráneo, y después tenemos el esqueleto apendicular, que está compuesto por 126 huesos, que básicamente son las cintura pélvica, cintura escapular, miembros superiores y miembros inferiores. Hay 4 tipos de tejidos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido óseo y tejido nervioso. El tejido epitelial básicamente sirve para protección, barrera y delimitación. El tejido epitelial tiene, las células del tejido epitelial tienen 4 caras: la cara apical, que es la cara que es hacia afuera o la externa; la cara basal, que es la cara interna; y las laterales, que son las que se unen a otras células. El tejido, este tejido no es avascular, quiere decir que no tiene irrigación sanguínea. Lo que hace es se nutre por medio del tejido conectivo o conjuntivo, y tiene 4 formas de
de ubicarse. La primera es el apical simple, que es una sola unión de células. El apical estratificado, que ese apical estratificado quiere decir que son más de 2 capas de células, 2 o más capas de células, o el pseudoestratificado, que quiere decir que parece que son más de 2 capas de células, pero en realidad no, es una sola capa de célula y por debajo tiene una membrana basal. Dentro de estas tejido epitelial está la piel, pero no tan solo la piel, sino que también, por ejemplo, recubre diferentes partes de nuestro organismo desde adentro. Y además de eso segrega, por ejemplo, mucosidad, que después es la que tosemos, para evitar o para sacar agentes externos, evita el ingreso, por eso es que es como si fuera una barrera de protección o de contención. No todo sale y no todo entra, es como una barrera. Después tenemos el tejido conectivo conjuntivo. El tejido conectivo conjuntivo es sacando el cartílago y los tendones, que son avasculares, o sea que son la excepción a la regla. Básicamente está vascularizado. Los cartílagos son aquellos que sirven, por ejemplo, para el hialino. El cartílago hialino es el que sirve como una articulación entre los huesos. Es elástico. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Marfan, que es cuando el tejido, se me complica mucho cuando no puedo tener ejemplos. El tejido está compuesto por células, pero también está compuesto por una matriz celular. Esa matriz celular está compuesta por fibras y sustancia fundamental. Las fibras tienen colágeno, elastina, que la elastina es la que es la célula y está recubierta por fibrina. Esta elastina lo que hace es la produce elástica. Cuando esta fibrina está dañada por un gen, es lo que se viene el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es cuando tenemos las extremidades más largas, los dedos más largos, los brazos más largos, las piernas más largas, y no tan solo que se da que tenemos las extremidades como estiradas, sino que nuestras arterias también se estiran. Y esto puede producir o puede llegar a que el individuo le falle el corazón, porque está tan deteriorado esas arterias que puede fallar el corazón. Por eso es tan importante la contención de esta enfermedad. Y la sustancia fundamental está compuesta por diferentes elementos. Se me fueron. Después viene el tejido óseo. El tejido óseo está compuesto por dos distintos tejidos, que es el compacto y el esponjoso. El compacto tiene plaquetas, es regular, tiene osteoplastos, me sale, pero no sé si ese nombre. Tiene sistema de Havirs o algo así es el nombre. Se escribe AHB corta ERS, pero no me acuerdo no sé cómo se dice. Y a su vez tiene plaquetas. Y es lo que es la parte de afuera, lo que recubre el hueso. ¿Por qué? Porque es la parte rígida del hueso y la contención y la protección del hueso. Después, la parte de adentro del hueso está compuesta por tejido esponjoso, el cual no tiene sistema de Havirs o algo así. No es regular, es completamente irregular. Y cuando un hueso
tiene más producción. ¿Por qué? Porque se produce más rápido el tejido esponjoso que el tejido compacto. Este hueso es muy fácil de fracturar. Creo que se llama Paget, ese síndrome, pero no estoy segura. Bueno, los huesos ahí crecen, ¿sí? Y se remodelan y se construyen continuamente. Esta remodelación, ¿sí? Se da como consecuencia de una calcificación continua que hay en ellos. Estos huesos lo que producen es que cuando somos chiquitos, por medio de la insulina que se produce en el hígado o en los huesos, por medio de las diferentes hormonas de la tiroides, que son la T3 y la T4, van creciendo a un nivel un poquito más acelerado, normal, pero acelerado. Después llegamos a la adolescencia, y en la adolescencia, por la superproducción, no es superproducción, pero por una producción masiva de las hormonas sexuales y de la tiroides, lo que se hace es se pega el santo estirón de la adolescencia, que es cuando el hueso crece más rápido de lo normal. Esto puede llegar a producir dolores en las personas. ¿Por qué? Porque los huesos tienen puntos nerviosos, tienen sistema nervioso. Los huesos tienen sistema nervioso. Entonces, cuando este hueso es excesivamente rápido, este crecimiento es excesivamente rápido, lo que se produce es un dolor, tampoco es que nos morimos del dolor, pero es un dolor, o sea que los huesos, nosotros sí sentimos dolor de huesos. ¿Por qué? Porque tienen sistema nervioso, tienen terminales nerviosas. Bueno, en la adolescencia se pega este estirón, pero al llegar a la edad de adultos, ese hueso deja de crecer. Entonces, bueno, deja de crecer o crece más lentamente, se ralentece. Pero ¿qué pasa? El hueso tiene diferentes partes. El medio se llama diáfisis. Esa diáfisis es lo que crece y aumenta de tamaño como consecuencia de la insulina, del calcio, de la T3, del T4, de las hormonas. Eso es lo que crece, el diáfisis. Después vienen unos puntitos que son como si fueran unos puentecitos, que se llama metáfisis, y arriba tenemos el epífisis, que son los extremos, son las cabecitas extremas. Entonces, la diáfisis es la que crece, la metáfisis es la que está como unión, y la epífisis es la que son las cabecitas. Tenemos la extrema, la proximal y la distal. Quiere decir que está la próxima al crecimiento y lejos del crecimiento. Esto a su vez, por dentro, es hueco. Entonces, adentro tenemos la médula. Va la médula. Cuando somos chiquitos, esa médula se dice que es médula roja. ¿Por qué? Porque ayuda al crecimiento, provee de glándulas no, de glóbulos blancos, glóbulos rojos, de plaquetas, hace toda esa elaboración. A medida que nosotros vamos creciendo, esa médula se va dejando de ser roja para convertirse en amarilla. Y la médula amarilla lo que es un almacenamiento de triglicéridos. Y la médula roja pasa a estar en determinados huesos, como por ejemplo el fémur, el húmero, entre otros, porque no me sale ahora ningún otro, en la cabeza nada más. Ya no está más en todo el hueso, sino tan solo en la cabeza. Y la diáfisis ya no crece más. Es como que se estanca ahí, ya no crece más. Bueno.
También tenemos puntos de inserción, tenemos en los huesos, tenemos en tenemos la articulación, que es un cartílago hialino. Esa articulación a su vez tiene una membrana sinovial que es para evitar la fricción. El cartílago en realidad es la que absorbe los golpes para evitar que el hueso se resienta, pero a su vez también es la que ayuda a que la fricción entre hueso y hueso no sea dañino para ninguno de los dos. Bueno, hay diferentes tipos de huesos. Tenemos el hueso largo, que es más largo que lo normal, como por ejemplo los huesos de los brazos, el radio, el fémur, el húmero. Tenemos después los huesos cortos, que son huesos de menor tamaño. Después tenemos huesos cuadrados, que son chatos, como por ejemplo el omóplato. Tenemos huesos irregulares que no se pueden clasificar en ninguno de los anteriores, no son ni largos ni cortos, son huesos irregulares, tienen diferentes formas. Y tenemos los huesos sesamoides que están dentro de los tendones, como por ejemplo en la palma de la mano, que tienen del tamaño de una semilla de sésamo, por eso el nombre de sesamoide. Esos son los huesos. Bueno, y después tenemos el tejido nervioso, que el tejido nervioso son los que dan los impulsos nerviosos, que son los tejidos, que es el tejido que conecta la terminal nerviosa de la cabeza con las extremidades. Tenemos tejido nervioso en todo el cuerpo. Las extremidades, tenemos el sistema nervioso central, que es en la cabeza y baja por la columna, que son y de ahí salen las terminales nerviosas. Tenemos la calcificación. La calcificación, según la calcificación que tengamos, no. La calcificación tiene parámetros normales. Si lo superamos esos parámetros normales, el corazón se detiene. ¿Por qué? Porque superamos los parámetros normales en sangre. El calcio en sangre. Superamos el calcio en sangre de los parámetros normales, nuestro corazón se detiene. Estamos por debajo de los parámetros normales de calcio en sangre, el pulmón se detiene. Esa calcificación, bueno, sirve para eso. Hay diferentes trastornos en los huesos, en los tejidos óseos o en los huesos, que se dan como consecuencia de las hormonas del crecimiento. Cuando somos pequeños y nuestra hormona del crecimiento produce más de lo normal, produce más de lo normal, podemos llegar a padecer gigantismo. El gigantismo es cuando la persona tiene una estatura muy por encima de lo normal, tiene un peso muy por encima de lo normal, todo su cuerpo es grande, son gigantes, gigantismo. Tenemos el enanismo hipofisario, que es cuando, a diferencia del gigantismo, la segregación o la elaboración de esas hormonas de crecimiento son deficientes. Quiere decir que no son deficientes, son valores menores a los normales. Entonces esa persona no crece como corresponde. Esa persona no llega al 1,50 m, tiene un tronco, tiene extremidades, tiene cara, es toda chiquitita. No creció, se quedó ahí cortita. Y después tenemos acromegalia, que la acromegalia afecta a los adultos. Pero ¿qué pasa? Es la elaboración de la hormona del crecimiento. Lo que ocurre es que cuando somos adultos, nuestros huesos ya no crecen más. Al no crecer más,
no pueden aumentar, no podemos ser gigantes. Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza a acumular, por ejemplo, en la mandíbula, nos crece la nariz, nos crece la piel de la frente, nos crecen los ojos, nos crecen las plantas de los pies. Eso es acromegaglia. Acromegaglia. Así se llama la enfermedad. Bueno, todo esto se da, ¿por qué? Porque los elementos de nuestro cuerpo, los elementos orgánicos de nuestro cuerpo, se encuentran desequilibrados. Nosotros tenemos diferentes elementos dentro de nuestro cuerpo. Estos elementos orgánicos son 4 principales y después tenemos otros que no se encuentran tan abundantes, que son importantes, pero no están en todo. El oxígeno, que se identifica con la letra O, que se encuentra en el agua, en elementos orgánicos, nos ayuda a la elaboración del ATP o del adenosintrifosfato, que es básicamente el almacenamiento de energía. Después tenemos el carbono, que el carbono se identifica con la letra C. Está presente en el cuerpo, en la estructura y en los anillos de los elementos orgánicos. Tenemos el hidrógeno, que está con la letra H. Se encuentra presente en el agua, en los elementos orgánicos, pero también se encuentra presente en el ácido nucleico, en las proteínas, y cuando tiene carga positiva, lo que hace es produce que la sustancia sea ácida, y si es ácida, sea aún más ácida. Y después tenemos el nitrógeno. El nitrógeno se encuentra presente en proteínas y ácidos nucleicos. El nitrógeno tiene la letra N. Otros elementos químicos en menor proporción son, por ejemplo, el calcio, el fósforo, el calcio, que es Ca, el fósforo, que es P, el potasio, que es K, ya lo dije. El sodio, el azufre, el magnesio, el cloro y los oligoelementos. Los oligoelementos son, entre otros, cromo, yodo, flúor, manganeso y otros que no me salen. Las costillas. El esternón y las costillas. El esternón está compuesto por manubrio, cuerpo y apófisis xifoides. El manubrio se comunica con el primer par de costillas, no de vértebras, de costillas, y con el omóplato medio. Tiene una escotadura, que es un punto de inserción de músculos. Después viene el cuerpo. El cuerpo está unido de la vértebra de las costillas. ¿Por qué vértebra? Costilla, de la costilla número 2 a la costilla número 7. Y después viene el apófisis xifoides, que no está conectado con ninguna costilla, pero es el punto de inserción de todos los músculos abdominales. Luego de esos tenemos las costillas. Las costillas están de la número 1 a la número 7, par de costillas, porque son par de costillas de los dos lados. De la 1 a la 7 se llaman verdaderas. ¿Por qué? Porque están unidas al cuerpo del esternón. De la número 8, 9 y 10 se llaman falsa vértebrocostales. ¿Por qué? Porque están unidas entre sí y al par número 7. Y después tenemos a las
falsas flotantes, que son el par de costillas número 11 y número 12, porque solo se conectan con la columna vertebral y no se conectan para absolutamente nada con el esternón. Las costillas tienen tres partes: la cabeza, el cuello y el cuerpo. La cabeza tiene dos facetas. Esas facetas son las que se unen con una faceta de una vértebra o con dos semifacetas de dos vértebras para nacer. Después de eso, después de la cabeza, sigue el cuello. El cuello tiene... Bueno, después sigue el cuello, que tiene una característica, pero no me acuerdo. Me sale una apófisis, pero no es eso, pero no me acuerdo. Y luego de eso viene el cuerpo. En el cuerpo se produce un ángulo costal. ¿Por qué? Porque da vueltas, es como que hace como una U para ir hacia adelante. El cuerpo es la parte más grande de la costilla y tiene por adentro, pasan venas, una... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, entre las vértebras están entre las vértebras, entre las costillas está el espacio intercostal, por donde pasan nervios, venas y diferentes arterias, así como también diferentes nervios. Profesora, yo le pido disculpas, la verdad es que es la 6ª vez que lo grabo. Se me complica mucho porque es un tema muy largo. Así que bueno, seguramente la vea en marzo. Disculpe y perdón por mandarle este video tan feo, pero le repito que es la 6ª vez que lo grabo, ya son las 11 de la noche. Bueno, que tenga una buena noche.